Chicos, vamos a hacer entonces el día de hoy el tema de la materia. La definición actual de la materia nos dice que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa, peso, volumen e impresiona nuestros sentidos. ¿Qué significa que impresione nuestros sentidos? Significa que a la materia yo lo puedo oler, lo puedo probar, lo puedo escuchar, lo puedo tocar, lo puedo sentir, ¿verdad? Eso significa que impresiona nuestros sentidos. Toda la materia justamente cumple esas características. Miren esta tinta de plumón. Yo lo puedo ver, lo puedo leer, lo puedo probar, lo puedo tocar, etc. Profesor, ¿existe alguna materia que no se pueda tocar, no se pueda sentir? Vamos a ir por partes. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, peso, volumen. Entonces el aire. Profesor, ¿el aire es materia o no es materia? Claro. No, porque... Sí, papá, y lo podemos demostrar, miren. Yo agarro una bolsa, ¿sí? Agarro esta bolsa, lo llevo a una balanza electrónica y me dice, tiene 5 gramos. Muy bien, yo le agarro la bolsa, lo amarro acá. Lo amarro y lo voy a pesar. ¿Va a haber más de 5 gramos o menos de 5 gramos? ¿Qué creen ustedes? Más de 5 gramos. Más de 5 gramos. ¿Y por qué va a pesar más? Por el aire. Porque hay aire Más acá peso. adentro. Ah, ya. Entonces, sí, hay aire. Por lo tanto, el aire es materia. Profesor, los sentimientos, pena, amor, odio, tristeza, alegría, ¿son materia? Eso no es abstracto. Eso sí no es materia, Tema- profesor. Eso no Este es es un materia. tema que ya les he explicado a los alumnos antiguos, ¿ah? Excepto los nuevos por ahí que pueden tener dudas. A ver, déjenme preguntarle a Ariana Alvarado. Dime, la pena, el odio, la alegría, la tristeza, el amor que uno pueda sentir, ¿es considerado como materia? ¿No? No. Ani Pizarro, ¿qué dices? Yo creo que es algo obvio que no, porque no lo podemos tocar, pero sí sentir, pero no tocar. No lo puedes tocar. Sin embargo, Tiene la definición masa, de no tiene materia, volumen. la definición de materia dice que puedes sentir. Y si se siente, pero No tiene no ocupa masa, un no tiene Se peso, puede- no Entre tiene entre sí, volumen. no, profesor. Eso se entre puede sí, ver, no. se puede ver. Porque no tiene masa ni volumen, profesor, ni peso. Se puede ver cuando Estoy nosotros hablando con los expresamos. nuevos, ¿ah? Con los nuevos. Ya, los antiguos ya saben ya. Paul, dime, ¿sí o no? Tú estás entre Sí, sí y Juan. no, dice chistoso. Él está entre Entre sí sí, y no, profesor. Es que mi mente está entre sí y no. O sea, podemos expresarlo, o sea, con nuestra forma. O sea, a veces nosotros expresamos nuestra alegría en forma de nuestras expresiones de la cara. Y por eso digo, entre sí y no. Pero no, pues... Ya, O vamos sea, a tener un vacío existencial muy extraño. A ver, No. vamos con Tamara. Tamara, ¿qué crees, Tamara? Que no, ¿Por qué no? porque no lo puedo tocar. Pero lo puedes sentir. La definición de materia dice, es todo aquello, si yo no lo puedo tocar, puedo sentirlo. Y efectivamente yo los sentimientos, la pena, la alegría, el odio, el amor, etcétera, sí lo puedo sentir. Miren, No, ¿saben, profe, ¿saben qué disculpe. es lo que ocurre? Es que no estamos recordando la definición actual de Profesores, materia. no ocupa un lugar en el espacio, los Claro. sentimientos. Sí ocupa un lugar en el espacio. Ocupa en mi corazón, ¿sí o no? Está En en tu mi corazón. corazón. Miren, ¿ah? Esto es sorprendente. A pesar de que efectivamente ocupe un lugar en el espacio, la definición de la materia nos dice que debe tener, ¿qué cosa? Masa, Masa, peso, peso, volumen. Yo no puedo ir a Ani y decirle, Ani, tengo 100 kilos de amor por ti. No puedo ir con Ariana y decirle, Ariana, tengo 2 toneladas de odio por ti. ¿Ve? O sea, nuestros sentimientos, a pesar de que nosotros lo podamos sentir y creemos que, si yo lo siento, entonces sí es materia, no se pueden cuantificar. ¿Y por qué no se pueden cuantificar?
Porque no tiene masa, no tiene peso. Y suficiente con que no haya masa, no haya peso, no es materia. ¿Está bien? Entonces, Pero, profe, ¿quién está diciendo eso? nunca más se dejen confundir, ¿ya? Ah, Nuestros profesor. sentimientos de alegría, por favor, nuestros sentimientos de alegría, pena, tristeza, amor, odio, etcétera, 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 no son materia. ¿Por qué? Porque no se pueden cuantificar. ¿Ya? Ahora vamos con la clasificación de la materia. La materia se clasifica en dos, en materia sustancial y materia no sustancial. La materia sustancial es todo aquello lo que yo puedo ver y tocar. Y la materia no sustancial, obviamente, la que no se puede ver ni se toca. ¿Qué materia no se puede ver ni se toca? Todo tipo de energía. La energía eléctrica, la energía eólica, la energía solar, la energía cinética, la energía potencial, la energía gravitatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Profesor, pero yo la energía eléctrica sí la puedo ver. ¿La puedes ver? No. Yo lo que veo cuando un foco está encendido son los electrones que están girando alrededor de él. Y un rayo, profesor. ¿Cómo? Y un trueno, un rayo. Al observar un rayo, tú estás viendo energía luminosa. La luz nada más. Pero la energía propiamente dicho, no la vemos. ¿La sentimos? Claro que la sentimos. A ver, mete tu dedo ahí en el interruptor. Vas a empezar a temblar, ¿verdad? ¿Ven? No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. La materia sustancial, eso sí es fácil, ¿no? Mi tinte plumón, mi mota, ¿qué es esto? Mi plumón, mi reloj, mi anillo, ¿qué más? Mi libro, etcétera, etcétera, todo lo que yo puedo ver. La materia sustancial se va a clasificar en dos, en sustancia pura y en mezcla. La sustancia también se clasifica en dos, en pura y en compuesta. ¿Ya? La sustancia pura, o simple, como se llama, está conformada por un único elemento. Ojo, por un único elemento. No estoy diciendo por un único átomo. Estoy diciendo por un único elemento. Y siempre pongo de ejemplo el oxígeno. El oxígeno que está en la tabla periódica es solamente O. El oxígeno que yo respiro es el oxígeno molecular, o sea, es O2. El ozono, con el que en la actualidad se esteriliza el agua para beber agua ozonizada, ¿verdad? Su fórmula química es O3. Pregunta, el oxígeno atómico, el oxígeno molecular, que es el que respiro, el ozono, la famosa capa de ozono, que también la conocemos, ¿son sustancias simples? Sí. ¿Por qué? Porque puede haber un elemento, puede haber un átomo, 2 átomos, 3 átomos, 10 átomos, 20 átomos, 1000 átomos, pero hay un solo elemento. Entonces, cuando hay un solo elemento, estamos hablando de una sustancia pura simple. ¿Y a qué le llamamos un compuesto? Cuando hay 2 o más sustancias simples. Por ejemplo, el agua, su fórmula química H2O, recontra conocido, ¿verdad? Ese es un compuesto. ¿Por qué? Porque hay 2 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Hay 2 elementos. El ácido sulfúrico, su fórmula química H2SO4. ¿Cuántos elementos tiene? 3 elementos. Y así sucesivamente. Suficiente que haya más de un elemento para que se llame compuesto. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Además, me faltan las mezclas. Las mezclas pueden ser también de 2 tipos. Una mezcla homogénea. ¿Y la otra cuál es? Heterogénea. Y la heterogénea. ¿Y cuál es la diferencia? La mezcla homogénea es aquella en donde nosotros no podemos distinguir sus componentes. Así de simple. No podemos distinguir sus componentes. Profesor, un ejemplo. Claro, un ejemplo. Hacemos rapidito. Mamá hace su limonada. Agarra una jarra con agua. Le echa azúcar. Limón. Solamente limón, azúcar y agua.
Y miren, algo más sorprendente. Agarra mamá una cucharita y lo prueba. Ah, ya, le falta azúcar. Le echo un poquito más de azúcar, lo vuelve a probar. Perfecto, ya está bien. Muy bien. ¿Qué ocurre con una mezcla homogénea? Primera característica, no se pueden distinguir sus componentes. Yo no puedo saber quiénes están acá, no los distingo. Segunda característica, cuando mamá saca una gotita de esta jarra, cuando saca una gotita, esta gotita chiquitita tiene todas las propiedades, todas las características de la jarra. Mamá no necesita probarse toda la chicha, toda la jarra para saber, le falta azúcar. No, solamente con una gota y ya sabe. Y cuando nosotros probamos la limonada, agarro, me lo tomo, yo no digo, por acá está el azúcar, por acá está el agua, por acá está el limón. ¿Podemos hacer eso? No podemos hacer debido a que es una mezcla homogénea. No se pueden distinguir sus componentes. Una parte tiene las mismas características que el total. Y todo se ha mezclado o se ha uniformizado totalmente. No hay separación de fases. No hay 2, 3 fases, como sí podría ocurrir en una mezcla heterogénea. ¿Cómo sería una mezcla heterogénea? Una mezcla heterogénea se pueden distinguir sus componentes. En una mezcla heterogénea se pueden ver 2 o 3 fases, se pueden separarlos, etc. El ejemplo bien clásico que siempre pongo cuando enseño este tema es el de una ensalada de frutas. Me traen mi ensalada de frutas acá, un platazo. Yo agarro mi tenedor, digo, por acá está la papaya, por acá está el mango, por acá está el durazno, por acá la fresa. ¿Se puede distinguir o no se puede distinguir? Claro, se puede distinguir. ¿Se puede separar? ¿Hay separación de fases? Sí. ¿Qué pasa si yo agarro, por ejemplo, agua y aceite? Lo mezclo. Por más que yo lo sacudo, lo hago de todo, lo dejo ahí, ¿qué va a ocurrir? El aceite se va a ir arriba y el agua va a ir abajo. Siempre. Y hay separación de fases. Esa es la diferencia entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Bastante sencillo, ¿verdad? ¿Se entendió? ¿Chicos? Sí, profesor, se entendió. Sí, profesor. Muy bien. Sí, sí. Miren acá la materia que habíamos hablado, la estructura de la materia. Vamos a ver ahora cómo conformamos una materia, ¿ya? Esta partecita es bien interesante. Si yo hablo de la arena, miren, estoy hablando de una materia que es la arena. ¿La arena de qué está constituido? De un cuerpo. O sea que todas las materias están constituidas por cuerpos. En el caso de la arena, ¿cómo se llama ese cuerpo? El cuerpo se llama sílice. ¿Este cuerpo de qué está constituido? De partículas. O sea que al sílice lo podemos moler y ¿qué vamos a obtener? Polvo de sílice. Miren, la materia, ¿de qué está constituida? De cuerpo. El cuerpo, ¿de qué está constituido? De partículas. Estas partículas, ¿qué contienen? Contienen moléculas. ¿Sí? Moléculas. ¿Y las moléculas qué contienen? Átomos. ¿Está bien? Los átomos ¿qué contienen? Partículas subatómicas. ¿Quiénes son las partículas subatómicas? Existen como 200 partículas subatómicas. Sin embargo, nosotros estudiamos solo a 3 de ellas, que son las fundamentales. ¿Cuáles son? Protones, electrones y neutrones. ¿Y por qué no estudiamos a los neutrinos, a los positrones, al mesón, al bosón, al fermión? ¿Por qué no los estudiamos? Porque son muy inestables. Estas partículas subatómicas están formadas por quarks y por leptones. ¿Ven? Así es como se forma la materia. En otras palabras, yo puedo decir, ¿no? El conjunto de quarks me dan las partículas subatómicas. El conjunto de partículas subatómicas me dan ¿qué cosa? Un átomo. El conjunto de átomos, ¿qué me da? Una molécula. El conjunto de moléculas me va a dar las partículas. El conjunto de partículas me da un cuerpo. El conjunto de cuerpo me da la materia. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta siempre. Profesor, una pregunta. ¿Cuáles son
son los subátomos que son así, como se dice, inestables. O sea, ¿qué materias tienen los átomos subatómicos? Inestables. Ya. Inestables. Primero, para empezar, son inestables cuando son iones, cuando presentan muchos electrones en toda su nube electrónica. Segundo, cuando son radioactivos. Ellos son muy inestables. Emiten radiación. ¿Ya? Esa es la característica principal. Luego ya hemos hablado de la materia, la condensada, la dispersada. La dispersada es todo tipo de energía. A esto se conoce como materia sustancial y la materia dispersada se conoce como materia no sustancial. Y aquí está lo que habíamos hecho, lo que les había explicado. ¿Ve? Sustancia pura y mezcla. La sustancia pura, la simple, que son los elementos, que está constituido por un único elemento, y los compuestos por dos o más elementos. La sustancia pura simple está formada por átomos, ¿no? Acá tenemos el famoso chon. Y los compuestos que pueden ser unión de elementos diferentes. Esto ya les expliqué. Las mezclas también, homogéneas o heterogéneas. ¿Qué es una alotropía? La alotropía es cuando está constituida por un mismo elemento. El oxígeno, por ejemplo, este es el oxígeno, el O2, que es el oxígeno molecular que respiramos, el O3, que es el ozono. Miren, está constituido por un mismo elemento. También hay alotropía en el fósforo, ¿ve? El fósforo blanco, que contiene 4 fósforos, y el fósforo rojo, que contiene 6 átomos de fósforo. También ocurre lo mismo con el azufre y el carbono. El carbono es el más utilizado, ¿ya? El grafito diamante, el grafito, que es para hacer los lápices, el diamante, que son las joyas, los fluorenos, nanotubos, nanoespuma, todo eso es de importancia en la industria automotriz. Luego tenemos nosotros las propiedades de la materia. Miren, un elemento está así, constituido por sí solo, es una sola característica. Un compuesto cuando hay más de dos, más de uno, ¿no? Hay dos. Una mezcla homogénea, miren, una mezcla homogénea se distribuye uniformemente y en una mezcla heterogénea hay separación de fases, fíjense. Todos los chiquititos están arriba, los más pesados abajo. Siempre es así, ¿no? Por diferencia de peso. Y la alotropía, este es un ejemplo de alotropía, cuando está formado por un mismo elemento. 1, 2, 3, pero que contienen lo mismo. Estos son gráficamente, ya vamos a encontrar seguro ejercicios en donde vamos a ver gráficamente y vamos a identificar si es elemento, compuesto, homogéneo o heterogéneo. Las propiedades de la materia. Las propiedades pueden ser físicas o químicas, ¿sí? Cuando dependen de la masa, pueden ser extensivas o intensivas. Las extensivas son aquellas que dependen de la masa y las intensivas no dependen de la masa. Este es otro detalle a tener en cuenta. ¿Qué propiedades dependen de la masa? Por ejemplo, el peso es una propiedad extensiva. Una propiedad intensiva que no dependa de la masa, el punto de fusión, el punto de ebullición. Esto les pongo siempre como ejemplo. Miren, nosotros sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿verdad? Si yo pongo 1 litro de agua a hervir, ¿a qué temperatura va a hervir? A 100 grados centígrados. Si yo pongo 10 litros de agua, ¿a qué temperatura va a hervir? Igual va a hervir a 100 grados. No porque yo le aumento la cantidad de agua, va a hervir a mayor temperatura, ¿no? ¿Ven? O sea que cuando yo le aumento más agua, o sea, le estoy aumentando masa, la propiedad se sigue manteniendo, o sea, no se ve afectada. A eso se llama propiedad intensiva. En cambio, una propiedad extensiva es cuando la materia, la masa, sí le afecta. Por ejemplo, ve, yo quiero pesar 1 kilo de agua, pesa, digamos, ya 1 litro de agua pesa 1 kilo. Si yo le pongo 5 litros de agua, ¿va a seguir pesando 1 kilo o va a variar? Obvio que va a variar, ¿no? Va a ser 5 kilos y así sucesivamente, ¿verdad? A eso se conoce como la propiedad extensiva de la materia cuando depende de la masa. Y una propiedad intensiva cuando no depende de la masa. Aquí tenemos ejemplos. Ustedes son jóvenes y pueden leer. Yo no leo ya. ¿Qué dice acá? Masa, peso, longitud, volumen. Estas son propiedades extensivas. Y las intensivas, el punto de ebullición, la densidad, el color,
el olor, el coeficiente de solubilidad, el sabor, el punto de refracción, el punto de fusión, etc. Las propiedades extensivas siempre van a ser propiedades físicas, es decir, aquellas que se observan a la materia por fuera, mientras que las intensivas, que no dependen de la materia, van a ser propiedades físicas y también químicas. Finalmente, los estados de agregación de la materia. Ojo, dice estados de agregación. En la actualidad están bien definidos 9 estados de la materia. De estos 9, el profesor se sabe 6. Muy bien. Los otros 3 son estados relativamente nuevos, en donde no hay mucha información al respecto. Pueden buscarlo en el internet, van a encontrar ahí los otros 3 estados. Si me tienen agregado en el Facebook, pueden buscar mis publicaciones anteriores y también van a encontrar ahí dicha información. Así que vamos a explicar nosotros los 6 estados que conocemos, y de esos 6 estudiamos 4, porque son 4 los estados de agregación de la materia. Tenemos el sólido, el líquido, el gaseoso, que son lo que nosotros no sabemos desde la primaria, y el plasmático. A estos 4 hay que agregarles el condensado de Bose-Einstein y el estado fermiónico. Estos 2 últimos estados ya están ampliamente estudiados, existen, pero se llega cuando se baja demasiado la temperatura, llegando al 0 absoluto. Vamos a ver solamente los 4 estados de la materia, que son los estados de agregación. ¿Ya? Empezamos. El sólido, el líquido, el gaseoso. Aquí tenemos nosotros toditas sus características, así que lo vamos a explicar rapidito. Existen 2 fuerzas que actúan para los cambios de estado. Se llaman fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. En el estado sólido, las fuerzas de atracción son mucho mayores que las fuerzas de repulsión. Por ese motivo es que los mantienen unidos, sólidos. En el estado líquido, las 2 fuerzas son iguales. Y en el estado gaseoso, la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción. En el estado sólido, no hay movimiento efectivo de los átomos, solo hay un movimiento vibratorio, ondulatorio. En el estado líquido, ¿qué ocurre? El desplazamiento es lento. Y en el gaseoso, es muy desordenado el movimiento, ¿sí? En todas las direcciones. Los volúmenes, ¿qué pasa con los volúmenes? En el estado sólido es muy definido, en el líquido también va a tomar el volumen o la forma del cuerpo que la contenga. En el estado gaseoso, no, porque el movimiento es caótico. La forma, del mismo modo, la comprensibilidad, la energía, la densidad y los ejemplos. Bueno, esto, ponerles ejemplos a estas alturas, ustedes saben más que el profesor cuáles son los ejemplos del estado sólido, líquido y gaseoso. El estado plasmático, dice, es el 4º estado de agregación de la materia, presenta un estado fluidez similar al estado gaseoso, totalmente ionizado en forma de cationes y electrones, se encuentra a elevadas temperaturas, 20.000 grados Kelvin. Miren, el estado plasmático es el estado más abundante en el universo. ¿Y dónde se encuentra? En las estrellas. ¿Sí? Dice, se encuentran a elevadas temperaturas. En la Tierra lo podemos ver, sí, la aurora boreal, la ionosfera, los rayos en las tormentas, todos ellos son ejemplos de estado plasmático. Yo soy el plasma de la sangre. No, pues papá, eso no es, eso es estado gel. Así se llama, ¿ya? El condensado de Bose-Einstein es el 5º estado de la materia, dice, y se da a temperaturas muy bajas cuando nosotros llegamos al 0 absoluto. ¿Cuál es la temperatura del 0 absoluto? Menos 273 grados. ¿Y qué significa? A esa temperatura los átomos se dejan de mover, ¿ya? Es la mínima temperatura a la cual se detiene el movimiento de los átomos. Eso significa que si este señor que está en el estado sólido, sus átomos se mueven, sí se mueven. Yo lo pongo en la congeladora a 0 grados, ¿los átomos se mueven? Sí se mueven. Le sigo bajando la temperatura a menos 20 grados, ¿los átomos se mueven? Sí se mueven. ¿A qué temperatura se dejan de mover los átomos? A menos 273 grados centígrados.
A esa temperatura se le conoce como el cero absoluto. ¿Ya? Miren, esto, Profesor, una pregunta. Dale. ¿Y cómo hicieron ese experimento para saber en cuántos grados se tenía que hacer? Ahí está, ve. Averíguate esto, ve. Los físicos Eric Cornell, Catterley y Wiman en el 2001 llegaron a determinar que a menos 273 grados el movimiento de los átomos se deja de hacer, se queda ahí. Todo es experimental, ¿ya? Trabajaron con bosones. Finalmente, el estado fermiónico, ¿sí? Que es una consecuencia del condensado de Bose-Einstein. Este condensado fue predicho en 1955. ¿Y en qué año lo descubrieron? En el 2001. Imagínense, recién nomás, hace 10, 15 años atrás. El condensado fermiónico es una consecuencia del Bose-Einstein. Dice, es el sexto estado de agregación de la materia en el que la materia adquiere superfluidez. Eso lo utilizamos ahora con los famosos conductores. Los conductores de calor, los superconductores que se utiliza en los, ¿cómo se llama esto? De las placas cuánticas en las computadoras para obtener mayor velocidad de internet, mayor velocidad de arranque de mi máquina, etcétera, en las supercomputadoras. Se produce a temperaturas muy bajas cercanas al cero absoluto. Y a diferencia del condensado del CBE, se utilizan fermiones. En el CBE, que es el condensado de Bose-Einstein, se utiliza una partícula llamada bosones. ¿Ya? Aquí en el condensado fermiónico aparece un nuevo concepto llamado superátomo. ¿Y en qué consiste el superátomo? Aquí se rompe todo lo que nosotros conocemos de la materia macroscópica. Nosotros sabemos que el lugar que ocupa un individuo no puede estar ocupado por otro cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, acá en el condensado fermiónico sí ocurre eso. Todos los átomos están ocupando un mismo espacio. Por eso se llama superconductores. ¿Sí? El átomo resultante se llama superátomo. ¿Está bien? Muy interesante este tema. Y finalmente, los cambios cambios de estados de agregación. Del sólido al líquido, ¿cómo se llama? Se llama fusión. Del líquido al gaseoso se llama evaporación. Y del gaseoso al plasmático se llama ionización. ¿Qué tiene que ocurrir para que pase del estado sólido al estado líquido? ¿Qué tiene que ocurrir? Bajar la temperatura. O subir la temperatura. ¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que subir la temperatura, ¿no? Yo saco un hielo del congelador, está a 0 grados, aquí a medio ambiente, va a subir a 5, a 10, a 15, a 20. Entonces, para que pase del sólido al líquido, tiene que subir la temperatura. Para que pase del líquido al gaseoso, también tiene que subir la temperatura, porque yo tengo agua en la tetera, lo hago hervir, llega a 100 grados, sube la temperatura. ¿Ven? En el sentido contrario, ¿qué ocurre? Del gaseoso al líquido se llama licuación. ¿Y qué ocurre? Baja la temperatura. De líquido a sólido, solidificación, y también baja la temperatura. En la sublimación directa, pasa del sólido al gaseoso. Y en la inversa, del gaseoso al sólido. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia entre gasificación o vaporización y evaporación? La vaporización se da al instante y la evaporación se da por efecto del calor, por efecto de elevar la temperatura. Un ejemplo muy clásico de esto es el alcohol. Yo agarro alcohol puro, no ese chimbo que les venden en la calle, el alcohol puro, yo lo echo en mi mano, lo froto, ¿y qué siento? Siento un frío y se evaporó rapidito. No es que haya subido la temperatura, sino se evaporó rápido. Eso es vaporización. ¿Y qué es evaporación? Cuando voy ahí a mi cocina, pongo mi teterita, empieza a hervir el agua y poco a poco se va evaporando. ¿Verdad? Listo. Muy bien, chicos. Ya sabemos entonces los cambios de estado. Esto también lo saben, no vamos a hablar mucho. ¿Qué pasa con la materia en los cambios físicos, químicos y nucleares? En un cambio físico... Profesor, le queda 2 minutos. Muy bien, gracias. En un cambio físico,
no va a haber cambio de estructura, se va a mantener el cuerpo. En un cambio químico sí hay formación de una nueva sustancia. Y en el cambio nuclear o en un fenómeno nuclear también hay una nueva sustancia. ¿Listo, chicos? Hasta aquí la clase del día de hoy.